El tema de hoy es el cuestionario general, la categoría general, la parte 2, de operación. Vamos a ver el último set de 33 preguntas, de 34 preguntas en este caso, las que van del 67 al 100. El tema de operación, segunda parte. 67, ya empezamos mal porque esta la hemos suprimido. El texto original dice, asumiendo que se opera en HF, un llamado general de X o SQ de X va dirigido a, y la respuesta que quedó después de que esta pregunta fue concebida por Radio Grupo Sur, metieron mano allí y la estropearon porque pusieron cualquier estación ubicada a distancia significativa. Todas las preguntas que tienen relación con DX, nosotros las hemos eliminado porque están tan mal. El concepto de DX no es distancia significativa. Aparte, ¿qué es distancia significativa? Para una persona puede ser distancia significativa 2 kilómetros, para otra puede ser 200 y otra puede ser 2000. Cuando nosotros veamos, creo que la semana que viene vamos a ver los criterios de operación, justamente vamos a definir qué se entiende por DX. Incluso vamos a utilizar el propio manual de la IARU, de la International Amateur Radio Union, que establece los criterios de DX que tenemos nosotros también dentro de este curso. O sea, en definitiva, el concepto de DX abarca un poco más que solamente una distancia, y sobre todo cuando se hace un llamado general, o se recibe un llamado general, es cuando uno busca no solamente una distancia significativa, sino alguna estación que sea de concepto de X, que significa un país exótico, un radio país exótico, una entidad difícil de concretar, etcétera, más que solamente la distancia significativa. Eso lo vamos a ver entonces cuando veamos el tema de procedimiento de operación. 68. Una comunicación se realiza en split si se intercambian las frecuencias de transmisión y recepción, las cuales están separadas. Es un concepto un poco limitante en lo que es el split, porque en realidad el split también puede decir no se intercambia la frecuencia, sino el concepto de split que manejamos en realidad es un poco más amplio, ¿no? Es cuando la recepción se desparrama, se splitea, sería, ¿no? Split en inglés es desparramo. Cuando por determinadas circunstancias la recepción se hace dificultosa, sobre todo por la convergencia de múltiples estaciones en una frecuencia de recepción, lo que hace el operador es generar un split. En general lo que dice no es que intercambie las frecuencias, eso sería un duplex, sino que dice que él va a escuchar entre esta frecuencia y esta otra frecuencia. Por arriba donde está transmitiendo él, por ejemplo, 5 kHz. Y lo que hace el individuo es ir repasando ese rango, seleccionando emisoras y por lo tanto al hacer ese tipo de desparramo, ese tipo de split, la separa y les resulta más fácil de trabajar. Pero a fines prácticos acá la respuesta es bastante correcta, dice se intercambian las frecuencias de transmisión o recepción, las cuales están separadas. 69. Se escucha a muchas estaciones llamando y algunas comunicando a un supuesto corresponsal a que usted no escucha. ¿Cuál podría ser la causa más probable de dicha situación? Pueden ser muchas, pero en general es que justamente se esté operando ahí en una situación de split. La respuesta correcta, la estación no está en la frecuencia en que es llamada, pues opera en la modalidad de split. O sea, yo puedo estar escuchando los corresponsales, uno o varios, o muchos corresponsales, y no estar escuchando a la estación a la cual están llamando, simplemente porque no está en esa frecuencia a la cual están llamando, porque está utilizando un split. ¿Se entiende lo que es split, no? Bueno, lo vamos a ver con detalle. Perfectamente. Para mí, al menos, entiendo. 70, también, por el mismo concepto. En algunos casos uno piensa que no oye la otra estación por propagación y es porque está en otra frecuencia, en el caso de split. Eventualmente puede pasar, y por eso decía, no es en todos los casos que esto ocurre, porque eventualmente podemos estar escuchando estaciones que
estén en un rango, en un circuito de propagación, la cual nosotros escuchamos, y el otro corresponsaal no lo escuchamos, sencillamente pues no tenemos propagación para allí, ¿no? Pero la idea que quería esta pregunta es, por eso dice, ¿cuál es la causa más probable, ¿no? Puede ser esa. 70, la quitamos. ¿Por qué? Porque también tiene el mismo concepto de X. Habla sobre de X con el mismo grado de error que nosotros consideramos, y la mayoría de la gente que son radioaficionados y han hecho de X lo entienden así. Salvo, por supuesto, vuelvo a decir, los que metieron la mano en el cuestionario y lo modificaron. Paradoja porque son miembros de IAR. Dice 70, que es la denominada ventana de X, y la pregunta que se colocó, fue la respuesta que se contestó, dice, una parte de la banda de frecuencias utilizada para escuchar, iniciar o realizar cortos contactos con estaciones de países distantes. Mentira, no es con estaciones distantes. Yo siempre pongo el ejemplo, si en una ventana de X aparece alguien operando, no sé, en Islas de Lobos, ¿no? En alguna isla del litoral uruguayo, o sea, del litoral uruguayo, o Río de la Plata, o Océano Atlántico uruguayo, ¿no? Alguna de esas islas. Bueno, ¿no podría utilizar una ventana de X? Por supuesto que sí. ¿Y le contestaríamos nosotros? Por supuesto que sí. Y a pesar de que, por ejemplo, yo que sé, si estuviéramos acá, tú que estás en Parque Plata, Aldo, tenés la Isla de Flores ahí a, no sé, 20 kilómetros. El concepto, indudablemente, de país distante, aparte país, es un error, porque no hablamos los radioaficionados no trabajamos con países, ¿no? Trabajamos con entidades, que el concepto de país es mucho más limitado que la entidad, ¿no? 71. A ver, países hay 220 en el mundo. Entidades de X hay 350. O sea, es bastante más limitado. 71. ¿Qué frecuencias se pueden utilizar sin incumplir con la reglamentación para cursar un llamado de emergencia o desastre? Y bueno, el reglamento lo que permite es a cualquier frecuencia que tenga posibilidad de comunicarse el mensaje. ¿Se entiende, no? Estamos hablando de una situación de emergencia. No estamos limitados a ningún tipo de utilización de frecuencia. 72. ¿Cómo usted debe generalmente identificar su estación? Al intentar ponerse en contacto con una estación de X trabajando un pile-up o un concurso. ¿Sabe lo que es un pile-up? O apilada. Yo más o menos lo dije por arriba. Es la convergencia de múltiples estaciones en un determinado frecuencia o rango de frecuencia pequeño, tratando de comunicar con ¿qué? Con una estación TDX, rara, extraña, básicamente de distancia, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Quién haría un paila por una estación distante, ¿no? Sí, porque está a 1000 kilómetros. Creo que nadie lo haría, ¿no? Bueno, para romper un paila, eso se llama, es decir, la idea de romper una de entrar en un pilot y que la estación me escuche, se llama romper el pilot. Y la manera correcta es mencionar el distintivo llamada completo, una o dos veces. No se suele hacer esto, ¿no? Honestamente no se suele hacer. En general lo que se hace es utilizar el prefijo o sufijo, en realidad el sufijo, para que sea más corto. Pero en realidad las reglas de conducta, lo que se llama el código de conducta de DX, establece de que hay que utilizar el distintivo completo. Es más, hay estaciones, hay radioaficionados que no le van a contestar si no utilizan el distintivo llamada completo. (73) ¿Qué es el clúster, el cluster? ¿Y para qué es usado por los radioaficionados? Nosotros sabemos lo que es el cluster. En realidad es una base de datos en la cual están registrados los distintivos de llamada, las bandas de frecuencia, fecha, hora, etcétera, correspondientes a estaciones activas en diferentes partes del mundo. Es decir, la idea es que si yo trabajo o escucho una estación que está activa en ese momento, comunico a través de esta base de datos
que tiene una entrada en general vía web o otros modos, en general hoy es vía web, que la determinada estación está saliendo en esta frecuencia, en esta banda, etc. De esa manera yo comunico a los demás de que esa estación está activa. Eso se llama cluster o cluster. Y el hecho de aparecer en esa nómina se llama estar en el clúster. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Después vamos a ver ejemplos prácticos cuando veamos X. Una de las próximas charlas es de X y están todos estos conceptos. Incluso el concepto correcto de X que nosotros decimos que debemos ver. 74, que es un PILAB, lo expliqué hoy y ahora queda claro acá, es la convergencia de numerosas estaciones confluyendo en una única frecuencia o un pequeño sector de una banda tratando de comunicar al mismo tiempo con otra. Habla de una única frecuencia si el PILAB es atendido, porque se llama la persona de la estación que está recibiendo las llamadas de las otras estaciones se llama atender el PILAB, ¿no? Ya le di dos conceptos. Uno es romper el PILAB, o sea, ingresar al PILAB y que lo identifiquen, y el otro, el que está comunicando con las otras estaciones, se llama que está atendiendo el PILAB. El PILAB se puede atender en simplex, o sea, en la misma frecuencia, o en split. Por eso habla de un pequeño sector de la banda tratando de comunicar al mismo tiempo con otra. En general, si el PILAB o la pilada es muy pesada, lo que se hace es dividirlo, ¿cómo? A través de la comunicación en split. Hay otras formas también de dividirlo, ¿no? Es decir, llamando por número que esté en el sufijo, etcétera, ¿no? Es decir, para tratar de que el número de estaciones descrezca. Ahora, supongamos, si hay 1000 estaciones tratando de comunicar una estación y lo llamo por número, es poco y nada, porque voy a quedar con algunos cientos llamando, ¿no? 75. Acerca del libro de guardia, ¿cuál es la correcta opción de las siguientes? En Uruguay, según la reglamentación, no es obligatorio llevarlo, pero es útil una buena práctica operativa. Nosotros como Radio Grupo Sur siempre establecemos de que hay que llevar el libro de guardia. Es más, cuando hacemos una práctica operativa, ustedes saben que lo sentamos, le damos un papelito y ponemos los contactos. No hacemos la chanchada de que se pongan a llamar y sin registrar los comunicados, ya de empezar, ¿no? Es decir, ya cuando son aspirantes y están resultando con práctica operativa, les obligamos a realizar esa tarea, porque consideramos que, como dice acá, es útil y más que nada una buena práctica operativa. Es cierto que el libro de guardia no es obligatorio llevarlo, hay dos circunstancias en que sí es obligatorio llevarlo. ¿Ustedes saben cuáles? Sí, cuando es un sistema de emergencia activado. Cuando uno está en situación de emergencia o está en uso... O con un distintivo especial. Ahí es obligatorio llevarlo. Llevarlo y conservarlo. 76. ¿Cuál es la siguiente serie de países y sus correspondientes prefijos habitualmente usados por sus radioaficionados? Es correcta. Está hablando de habitualmente, ¿no? Bueno, respuesta correcta: Argentina, Lima Uniforme, Brasil, Papa Yankee, Chile, Charlie Echo, Suiza, Hotel Bravo. Usted sabe que lo de Chile, Charlie Echo ya no es tan así, ¿no? Porque la nueva reglamentación y asignación de prefijos establece que los radioaficionados de categoría superior en Chile utilizan el XQ, X-Ray Quebec, ¿no? Pero habitualmente identificamos a los chilenos con el Charlie Echo. Tampoco es correcto, porque hay mucho más distribución hoy día de prefijos para las distintas categorías. Pero no, hay Charlie Alpha también, ¿no? Charlie Alpha, Charlie Delta, Charlie Echo y X-Ray Quebec. Esos son los 4 prefijos que Chile está utilizando en este momento. Pero esa es la correcta, porque además son disparates, ¿no? Antigua, 2B, no. Es B2. El 2, ¿saben qué país tiene el 2? Silencio en la noche.
El Reino Unido tiene el 2, tiene todo el número 2. Brasil, Papa Zulu, no. ¿Ustedes saben cuál es Papa Zulu? Tampoco, tan flojo en prefijo, ¿eh? Es Surinam. Surinam. Chile, sí, Charlie Eco, Paraguay, Zulu, Papa, correcto. Argentina, LU. Ustedes saben también que Argentina está utilizando Lima Whisky. Ha empezado a utilizar Lima Whisky. Brasil, Papa Yankee. Chile, Zulu, Papa. No, porque Zulu, Papa es Paraguay. Paraguay. ¿Y Suecia? Paraguay. Suecia es HB. No, Suecia. No, eso es Suiza. Suecia es Zulu Mike, es Sierra Mike. Lo que está al revés. Ah, está al revés. Mike Sierra, ¿qué sería? ¿Quién tiene la M? Tan flojo. El Reino Unido. Ahora les explico por qué tiene el Reino Unido, así se acuerdan, la M. Australia, Víctor Kilo. No, Kilo Víctor. Kilo Víctor sería Estados Unidos. Brasil, Zulu Yankee. ¿Qué país tiene Zulu Yankee? Ajá, Brasil. Brasil es Zulu Yankee. Pero como la pregunta dice habitualmente, Zulu Yankee es un prefijo que se utiliza en situaciones especiales, distintivos especiales. Pero Zulu Yankee es Brasil. Chile, Charlie Delta, también es correcta. Y Paraguay, Zulu Papa es el correcto. Pero Australia no, Australia es Víctor Kilo. ¿Ustedes saben por qué la M la tiene el Reino Unido? Cuando se hizo, ya en 1912, se hizo la distribución de prefijos, se le dio a países, salvo, ahí fue cuando nosotros ligamos el CX, el CB, CW y CX. Yo siempre digo que cuando, fue una delegación uruguaya ya a París cuando se dieron, siempre digo que fueron a tomar mate o a pasear por la Torre Eiffel, porque la verdad que salían muy mal seleccionados, ¿no? Podrían haber conseguido algo mejor, ¿no? Ahora quedamos con eso. Y no sobre todo por la X, me parece. Sí, yo qué sé, pero creo que los dijeron Uruguay, no se sabe dónde es, y le dieron lo que venía sobrando, ¿no? Pero, como digo, se le dio a países, ¿no? Incluso hay varios países que se le dio con la letra, le dieron una letra que tenía que ver con el nombre de su país. Por ejemplo, Alemania, por eso la D pues Deutschland, Francia llevó la F, y así nosotros, Italia la I y demás, ¿no? Los países importantes se llevan letras. ¿Que será por Majesty? La M, por Majesty, de la reina. No, yo agarró, no. Porque yo estaba explicando de que se le dieron a países salvo, a alguien le dieron que no era un país. Se lo dieron a la compañía Marconi. Por eso tienes razón. a Marconi. La compañía Marconi utilizaba la M, tenía la M para sí mismo. O sea, hay que ver el poder que tenía la compañía Marconi en aquella época, ¿no? Y después, como alguien razonó de que eso no podía ser, se le entregó al Reino Unido en función justamente que la sede de la compañía Marconi estaba en el Reino Unido. Ustedes saben que Marconi tenía la doble nacionalidad italiana y británica, porque su madre era irlandesa, cuando Irlanda todavía era colonia del Reino Unido. Bueno. 77. Todo tiene que ver con algo. 77. ¿Cuál de la siguiente serie de países y sus correspondientes prefijos habitualmente usados por su radioaficionados es correcta? La correcta es Charlie Papa para Bolivia, España Eco Alfa, Portugal Charlie Tango, Venezuela Yankee Victoria. Las otras, por ejemplo, la que no es correcta es Panamá, la B, Panamá, que es Papa Hotel, en realidad Panamá es Hotel Papa. España es correcta, Alfa Eco le corresponde a España, pero no la utiliza en forma habitual. Después en la C tenemos... Utiliza más Eco Alfa. Utiliza Alfa, pero tiene una parte de la A, y la Alfa Eco le corresponde a España. Y en la otra, ustedes vieron que dice Perú Alfa Oscar, es correcta. Perú tiene Alfa Oscar como una serie particular. Pero la que está incorrecta es de Portugal, porque dice Tango Charlie, y en realidad Portugal es Charlie Tango. Charlie Tango. También utiliza Charlie Sierra. Colombia, correcto. México, por supuesto, no es EX, es XR Eco. Y Portugal, como dijimos, no es PT. PT Portugal es Charlie Tango.
X-Ray Tango, ¿saben quién es? Azerbaiyán. No. Y Papatango, ¿qué es? Brasil. Hay mucho papatango, ¿eh? Brasil utiliza papatango, papa sierra, papa romeo y papa yankee, habitualmente, dependiendo de la zona. Y el papa X-Ray se reserva para los distintivos de banda ciudadana. 78, la tapamos. Dice, ¿cuál de la siguiente serie de países y sus correspondientes prefijos habitualmente usados por sus radioaficionados es correcta? Y ahí dice, Canadá, Víctor Eco, Estados Unidos, Kilo, correcto, Guatemala, Tango Golf, correcto, pero Francia no es FF. Francia tiene toda la F, ¿no? No solamente FF. Daniel. ¿Cómo? Daniel. Sí, dale. Yankee. Yankee es Venezuela. Son los, son los distintivos de novicio en Venezuela. No. Gabriela acá me dice que lo escuchó el otro día. Sí, hay activo. Bueno, en Venezuela hoy día, por la situación, ha bajado mucho la actividad, pero sí, los yanquis son los novicios en Venezuela. Gracias. Lo demás son todos correctos. Hay algunos incorrectos. Canadá, Charlie Alfa, correcto. Estados Unidos es correcto. Guatemala, GU no. ¿Saben cuál es la GU? Qué flojo están acá con este tema. Guernsey, las islas Guernsey. La isla, no sea malo, Daniel. Recién contesté una QSL de ahí. ¿Viste? No. Las islas del canal, ¿no? No sé ni dónde queda, Daniel, ¿qué me estás preguntando? ¿Viste dónde está Normandía? La península del Reino Unido. Bueno, en el canal ahí hay tres grupos de islas que pertenecen al Reino Unido. Están incluso muy cerca de la costa francesa, ¿no? Está Guernsey, Jersey y bueno, no me acuerdo de la otra. ¿No te acordás? No, sí, Abdeney. Son tres. ¿Qué iba a decir? Tú sabes que incluso esa parte del Reino Unido fueron las únicas que fueron invadidas por la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, fueron ocupadas por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, porque están ahí muy cerca de Francia, ¿no? Para hablar de algo más, para que nos ubiquemos. Hay una isla ahí entre... Son grupos de isla, ¿no? Son tres grupos de islas. Jersey y Guernsey. Después tenemos Barbados, no es Papa 8, es 8 Papa. El Salvador es correcto, Yankee Sierra. Y Honduras, Hotel Oscar. Y después tenemos, mejor dicho, Hotel Oscar es equivocado, es Hotel Romeo, Honduras. Costa Rica es cierto que es Tango India, El Salvador no es Ecosierra, es Yankee Sierra, y Honduras, Hotel Romeo. Ecosierra, a ver si alguno sabe lo que es. Estonia. 79. Ahí nos dejamos ya con los prefijos. Ustedes saben que incluso los prefijos es lo que se llama, la UTE no llama prefijos, lo llama indicadores de nacionalidad. Bueno, dice la abreviatura UTC significa tiempo universal coordinado, incluso en todos los idiomas. El código Q está conformado por, las incorrectas dice combinación de palabras, disparate. Cifras numéricas, disparate. Puntos y rayas, disparate. Por lo tanto, ninguna de las opciones dadas es correcta. ¿Qué conforma el código Q? Bueno, el código Q lo conforman siglas, cuya primera letra, siglas de 3 letras, cuya primera letra es la Q. 81. ¿Qué señal del código Q se utiliza para indicar que está cambiando de frecuencia? En general, los radioaficionados utilizamos QSY. Sí. Utilizamos como radioaficionados QSY diciendo de que vamos a cambiar de frecuencia. Y hay algunas cosas ahí. Creo que esta es una de las que no iba, ¿no? No, esta va así. No, pues correcto, esto es correcto.
Porque dice, utiliza para indicar que está cambiando de frecuencia. ¿Sí? Sí, no, está bien, pero creo que la 81 en algún capítulo, creo que en el No primer sé. capítulo. Pero ¿cómo se eso? Explícame que yo no lo entendí eso. Yo no lo Dale. dije nunca eso. Yo no dije nunca eso. Qué día difícil estamos teniendo. No está estudiando el cuestionario, está estudiando las que no salen. Sí, es cierto. Al retirar una, se retiran los 3 cuestionarios. Ahora sí, porque recuerden que el examen que nosotros vamos en septiembre es en papel y el sorteo es único, ¿no? Si lo hiciéramos en electrónico, olvídate. Claro. Pero sí, es papel. 82. Acerca del uso del código Q, ¿cuál Igual de las... esa era fácil. ¿Eh? Esa era fácil igual. Sí. Bueno, Es muy acerca del común, uso... el juez Y es muy común. Sí, a veces no se utiliza realmente en el significado que tiene. Ustedes recuerdan cuando hablamos del código Q, hablamos justamente, dijimos lo que era correcto para la UIT, lo que no era correcto, y cuál era el uso habitual que nosotros damos como radioaficionados. Y como radioaficionados, pues Y significa cambiar de frecuencia. Bueno, acerca del uso del código Q, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta? Y ahí tenemos QA, QNZ para uso aeronáutico, correcto. QOA a QOZ para uso marítimo, correcta. Y QRA a QZ para todo uso general y por lo tanto para utilizar en el servicio de radioaficionados. Por eso, volvemos a decir, QAP, gran disparate, porque no está en esa serie. La incorrecta acá es que entre QPA y QRZ son de uso general y por lo tanto son los únicos que pueden ser utilizados por los radioaficionados. La serie QP, o sea, QPA a QPZ, no está asignada absolutamente a nada. No existe. 83. Otra cosa, recuerden incluso que para el uso aeronáutico está reservado al QA, al QNZ, e incluso era definida por la OASI, pero de los años 90 la ha dejado de utilizar, ¿no? No se usa más. Se utilizan algunas que tienen, como yo le he explicado, tienen valor de texto claro, ¿no? Se siguen utilizando otras, muchas que tienen texto claro. Pero el código en sí no se utiliza más. 83. ¿Qué señal de código Q se utiliza para indicar que se está sufriendo variaciones de intensidad en la señal? Bueno, es QSB larga. QSB. 84. ¿Qué señal de código Q se utiliza para indicar que recibe interferencias de otras estaciones? Bueno, lo que nosotros como radioaficionados utilizamos es QRM. QRM. Si nosotros decimos QRM, identificamos como abreviatura en texto claro, incluso en texto claro de interferencias, ¿no? Ya el QRM incluso ya ni se considera parte del código Q, ¿no? Lo utilizamos como texto claro. 85. ¿Qué significado tiene en el código Q la expresión QTH? Dice significado. La expresión correcto es mi posición es. Y el que sigue ahí, las coordenadas geográficas. Lo que nosotros llamamos 22 sur 56. 34 grados sur, 56 oeste, por ejemplo, ¿no? Sí. La mía es 32, 58. Claro. Digo, pero a ver, me explico, ¿no? No estamos hablando del uso que nosotros damos como radioaficionados, que es incorrecto, pero se utiliza. Cuando nosotros hablamos de QTH, en realidad estamos hablando, yo acá, por ejemplo, mi QTH es el Pinar en este momento. En realidad tiene el sentido de localidad. Y ese el uso que se le da a los radioaficionados es correcto. Yo no estoy diciendo que sea correcto. Pero si me preguntan cuál es el significado, mi posición es. ¿Y por qué yo digo que es correcto? Porque es el que nosotros aceptamos dentro del servicio de radioaficionados. No me digan otros. Por ejemplo, no podemos utilizar el QRZ para la utilización que sea en el servicio de banda ciudadana porque es extraño ese uso en el servicio de radioaficionados, ¿no? Por eso es que no lo utilizamos. Pero hablar de QTH como la localidad o el lugar donde uno vive, la localidad geográfica y no las Depende con quién estés contactando también, porque si es un argentino o un uruguayo te puede entender. Ahora, si es
Ah, Un sí. americano capaz que es mejor pasarle las coordenadas. Sí, sí. No, pero en general entienden también, uno cuando dice my QTH es Montevideo y el individuo entiende que yo estoy en Montevideo. Y él incluso se habla de QTH. Son de esas cosas que tienen, ya le digo, tienen valor de texto claro. Dejaron de estar como parte del código Q y entre los radioaficionados lo entendemos con ese significado a nivel internacional. No les digo, por ejemplo, es decir, ¿por qué no desaconsejamos utilizar QAP? Porque si tú decís QAP a un estadounidense o un europeo, no te va a entender porque es una cosa que no se utiliza. QAP es alguien que algún día leyó el código Q y dice, ¡ay, qué lindo! Y lo empezó a utilizar y quedó, ¿no? Pero nunca entendió de que no debía utilizarse en el servicio de radioaficionados. Más teniendo en cuenta que hay una que corresponde. ¿Cuál es la que corresponde? QRB. QRB. RB. QRB corta. 86 no va. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene el código Q la expresión QRZ? Y le voy a explicar por qué. Porque ustedes ven que lo que pusieron como correcta es ¿quién me llama? Entre signo de interrogación. Ustedes saben que el significado de interrogativo en el código Q se expresa precediendo a la sigla con el signo de interrogación. Y como acá no tiene el signo de interrogación, esto no es QRZ, ¿no? No es quien me llama. Así como está, lo llama fulano, ¿no? Por eso que la pregunta es incorrecta. ¿Se entendió eso, no? El día que Y debería tener dos signos de interrogación atrás para... Si acá el día que le pongamos un signo de interrogación, como lo tenía en un principio, cuando se redactó la pregunta, sería ¿quién me llama? 87. ¿Qué significado tiene el código Q la expresión QSL? Dice significado. El significado que le asigna la UIT es ese que está ahí y no otro. Es acuso recibo. Acuso recibo, no acuse de recibo. Hay un montón de lados que ponen acuse de recibo. El significado es acuso recibo. En texto claro, como radioaficionado, lo que quiere decir es entendido. Algo así, ¿no? Sí. 88. ¿Cuál es el significado más aproximado en el código Q de la expresión QTC? Dice significado más aproximado. Tengo mensajes para usted. ¿Por qué? Yo creo que lo expliquemos una vez. QTC en realidad va precedido de un número natural, que indica la cantidad de mensajes que tiene el individuo para el otro. Esto es una abreviatura muy vieja, y era cuando se cursaban telegramas, y entonces el individuo empezaba poniendo QTC 4, y le indicaba que a partir de ese momento el operador iba a emitir 4 comunicados, ¿no? Esa es la función, ¿no? QTC, en texto claro, como radioaficionados, lo identificamos como comunicado. ¿Ah? Texto claro. Cuando decimos voy a hacer un QTC, quiere decir que voy a hacer un comunicado, ¿no? 89. ¿Qué significa en el código Q QRB? Estoy listo para recibir mensajes. ¿Mm? En texto claro lo entendemos como atento a frecuencia, estar atento. 90. ¿Cuándo deberíamos enviar una confirmación QSL? No solamente como hizo Aldox cuando le escriben de Gersney, sino en todo momento, ¿no? Siempre y en especial cuando sea un comunicado realizado por primera vez con una estación y cuando se hace en una nueva banda o un nuevo modo. Ese es el criterio que se utiliza para confirmar, ¿no? Es cuando es una estación, porque se comunica por primera vez con una estación, o si comunico en más de una oportunidad con esa estación, cuando lo hago en una nueva banda y en un nuevo modo. ¿Se entiende esto, no? Esto es lo que habría que hacer, ¿no? Ahora, claro, si me mandan de Gartner, yo le contesto. Claro. Es un país bastante exótico, Gartner, ¿eh? No hay mucho radioaficionado. Y utilizan tanto GU como MU.
por aquello de que la M también la tiene el Reino Unido. Incluso en algún momento aparecen como 2U, porque también el 2, como le dije, lo tiene el Reino Unido. 91. ¿Qué datos básicos puede contar en una tarjeta, deben constar en una tarjeta de confirmación QSL para validar comunicados? Bueno, los que están allí, ¿no? El distintivo de llamada del corresponsal, es de norma, si no, ¿para qué estoy haciendo una QSL? La frecuencia o banda, eso es indistinto. Basta con poner solo la banda, ¿no? Poner 40 metros, 7 MHz alcanza. Hoy día, en general, lo que hacemos, como hay mayor precisión en materia de los equipos de radio, se puede poner hasta el decimal o el centésimo. Por lo tanto, decir, en general, lo que utilizamos es la frecuencia exacta. La fecha, y hora siempre expresada ambas en UTC, el modo de comunicado, y las señales que uno ha intercambiado, le ha enviado al corresponsal de acuerdo al código RST o RS según corresponda, ¿no? O RSQ. Si no tiene estos datos, una QSL no es válida. No sirve nada más que como para pegarlo en la pared del cuarto de radio. 92. ¿Cuál de las siguientes opciones mejor define un concurso de radioaficionados? Lo mejor que hay acá es una actividad competitiva internacional o nacional generalmente organizada para realizar la mayor cantidad de comunicados con otros participantes durante un determinado lapso. Y dice mejor porque, es decir, es cierto, lo que dice ahí es correcto, ¿no? El que en un concurso mayor cantidad de comunicados hace, le va mejor. Pero en algunas circunstancias puede haber algún otro criterio que tiene que ver con lo que se llaman multiplicadores, que dependiendo del concurso, Y los factores aumentan el puntaje. Pero en definitiva es una actividad internacional de competencia en los cuales se busca la mayor cantidad de comunicados posibles en determinado lapso, en determinado periodo. 93. ¿Qué acciones no son adecuadas para protegerse contra descargas eléctricas en su estación? Bueno, el sábado vamos a hablar sobre métodos de evitar interferencias. Y vamos a tratar este tema. Este tema en realidad lo vamos a tratar 2 veces, porque tiene que ver tanto con eliminar interferencias como seguridad. Pero por ahora nos quedamos que es conectar todos los equipos de la estación de corriente alterna a diferentes puntos de tierra de forma de diversificar las constantes dieléctricas de propagación del terreno. Sí, la idea es no enchufar todo en el mismo toma tierra, ¿no? 94. ¿Cuál de las siguientes opciones es una buena práctica? Hablando de toma de tierra y demás, lo vamos a ver el sábado, vamos a ver de qué se trata esto, para qué es y cómo debería hacerse, ¿no? En la primera etapa. Después vamos a ver, cuando veamos el método de en seguridad, recuerda que seguridad lo dividimos. Primero hablamos sobre RNI, radiación no ionizante, y dejamos los otros temas para una charla posterior. Bueno, 94. ¿Cuál de las siguientes opciones es una buena práctica al instalar los cables de tierra en una torre sostén de antenas para protección contra la caída de rayos? Y lo que dice acá, marcado como correcto, es asegurarse que las conexiones sean cortas y directas. En realidad, sobre este punto, hay varias bibliotecas. Hay varias bibliotecas. El tema de tierras hoy día hay gente que opina de forma distinta. Después lo vamos a ver. 95. Sí, de la manera distinta que se colocan los equipos, se conectan los equipos a tierra, si van independientes o van solo de una barra, digo. Sí, eso está discutido. Varía muchísimo. Eso está discutido. Sí, hay mucho. Hay gente que dice que aterramos tanto y la forma que se aterra, no hay señal. La señal de radio queda limitado al jack de radio, ¿no? Hay estudios sensatos de eso. Ojo que hay mucha gente que pasa y agarra a ver, si yo me pongo a hablar de tierra, yo no sé nada de tierra, ¿no? Te puedo decir, hacer un verso terrible y estar payando, ¿no? Pero si uno investiga, porque la idea es que si uno no sabe, investiga, hay gente sí que sensatamente establece criterios de que no es correcto lo que hacemos todos, lo que entendíamos nosotros todos.
Tiene que ver mucho también con que hoy día está proliferando servicios y demás, estamos mucho más metidos en radiofrecuencia que antes, ¿no? Entonces hay gente que ha razonado un poco más las cosas. Buah, 95. Bueno, y sobre otra que me han preguntado, y bueno, digo, tampoco les di consejo ninguno, es si conecto plenamente la torre a tierra, si no la conecto, si la pongo aislada y la pongo con una conexión Mira, exclusiva a tierra. Hay mucha gente que opina diferente porque con ese riesgo de transformar la torre en un gran pararrayo. Claro, eso es lo ver, que... si tú pones en forma vertical un conductor y lo aterrás, estás haciendo pararrayo. Y un acercamiento total de las nubes hacia la Tierra. Sí, sí. Cuanto más lo pongas en punta y hacia arriba, por Sí. eso, vamos a hablar después de eso, vamos a ver. Por eso hay dos bibliotecas, ¿no? Bueno, 95. La exposición a elevados niveles de campos electromagnéticos de radiofrecuencia, lo vimos cuando vimos el RNI, puede causar aumento de la temperatura de los tejidos. Ese es el riesgo biológico que sabemos que está comprobado con las radiaciones electromagnéticas, ¿no? De radiofrecuencia. O sea, radiación, el efecto que se sabe que tiene las radiaciones no ionizantes, que es el aumento de temperatura de los tejidos. Si alguien tocó una antena cuando estaba radiando, se va a dar cuenta de lo que es esto, ¿no? Es decir, lo vuelvo a decir, ¿no? Quema. Pero no es una quemadura, porque la temperatura ahí no aumentó, sino que lo que se recibe es una quemadura por radiofrecuencia, ¿no? La energía de radiofrecuencia ingresa al tejido y lo calienta. ¿Cómo? Lo que sí me pasó, que parecía como un agujazo. Sí, por supuesto, sí. Porque ingresa a un punto en particular. Eso es vuelvo a decirlo, lo dije más una vez, lo que es la diatermia, ¿no? El procedimiento médico de calentamiento de tejidos por el tema del dolor, la vieja onda corta. Lo que se busca justamente es calentar determinado tejido no en superficie, sino donde profundidad. Donde se enfoca el haz de radiofrecuencia, ¿no? Y produce, como tú decís, sí, por supuesto, produce, como no es una quemadura por temperatura, donde uno no se quema no solamente por temperatura directa, sino por lo que es... se sabe que el calor se propaga, hoy hablábamos de estufas, no solamente se propaga por radiación, sino que se propaga por conducción y por convección, ¿no? Convección. Y bueno, entonces como en realidad la quemadura de radiofrecuencia solamente se transmite por radiación, y por lo tanto sí, se ve como un pinchazo, ¿no? Y quema, ¿eh? Y queda marcado también como un pinchazo con una aguja caliente. Sí. Y se produce una quemadura de tercer grado, dependiendo de la radiación, un poco más, ¿no? Pero queda una quemadura, en una ampolla y demás. Bueno, 96. ¿Cómo se califica la radiación electromagnética a frecuencias inferiores a la ultravioleta? Lo vimos. Radiaciones no ionizantes, ya que carece de la energía suficiente para liberar electrones, es decir, para ionizar o modificar la estructura atómica y molecular. No tiene la capacidad esa, pero sí tiene otras capacidades que acabamos de ver. 97. Respecto al efecto de campos magnéticos de baja frecuencia en el organismo humano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es errónea? La que es un disparate, dice, no existe potencial efecto alguno. Eso es lo que se sustentaba hasta hace 20, 30 años atrás, ¿no? Hasta hace 20, 30 años atrás. Pero además esto es correcto. La intensidad de corrientes inducidas depende de la intensidad del campo magnético exterior. Clarito. Si el campo magnético exterior es suficientemente intenso, las corrientes inducidas podrían estimular los nervios o músculos o afectar a otros procesos biológicos. Eso es correcto. Y los campos magnéticos de frecuencia baja inducen corrientes circulantes en el organismo. 98. ¿Cuál de las siguientes medidas permite eliminar la interferencia perjudiciales generadas por un transmisor del servicio de radioaficionados en un teléfono inalámbrico?
Como respuesta dice que debería colocarse un filtro de radiofrecuencia en el teléfono. 49. ¿Cuál de las siguientes acciones debe adoptar inmediatamente si un vecino le informa que las transmisiones de su estación interfieren en la recepción de televisión abierta? Bueno, lo primero que hay que hacer es asegurarse que la estación esté funcionando correctamente y que no cause interferencia en su propio televisor cuando está sintonizando el mismo canal. Si yo pongo el mismo canal y no hago interferencia, es probable que yo no sea el foco de emisión. 100. ¿Qué tipo de filtro debería ser conectado a la antena de un transmisor de onda corta de forma de reducir las emisiones armónicas? Un filtro pasa bajo. ¿Por qué? Porque los filtros pasa bajo permiten, evitan que a partir de determinada frecuencia y superiores se emita radiación de radiofrecuencia. Y las armónicas sabemos que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. O sea, si estoy transmitiendo en 7, son 14, 21, bla, 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 para arriba, ¿no? Y en este caso, entonces, al poner un filtro pasa abajo, va a impedir que las radiaciones armónicas generadas por el emisor salgan al exterior, porque justamente filtran todo lo que va por arriba de determinada frecuencia. ¿Se entiende esto, no? Y aquí nos quedamos.